Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadaptara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre los textos de Bhagavad Gita, recordando que estamos en el capítulo número 17, que en este caso lleva por nombre las divisiones de la fe, y el Señor Krishna está comenzando a explicar a Arjuna cómo en este mundo material, en el plano de conciencia material, la entidad viviente está siendo guiada en sus actividades por las diferentes programaciones, modalidades o tendencias de la naturaleza material. Y por tanto eso quiere decir que cada una de las actividades que realizamos están siendo condicionadas, están siendo guiadas, están siendo organizadas y realizadas realmente por las modalidades de la naturaleza material, a saber, la ignorancia, la pasión y la bondad, siendo la ignorancia la más baja o la más oscura y siendo la bondad la más elevada. Por tanto, a la bondad se le llama divina y a la ignorancia se le llama demoníaca. Por ejemplo, esto se refiere al nivel de conciencia, que la entidad viviente puede desarrollar o ha desarrollado. Se dice, por ejemplo, que un árbol no puede tener una noción clara, o sea, conscientemente, de qué es bueno o malo para él. Un árbol simplemente está sometido a realizar sus funciones según están establecidas por la naturaleza, y él no puede distinguir. Por ejemplo, usted coge, ahora vamos a suponer que usted tiene varias plantas. Y usted coge un cubo de agua y esa agua le echa determinados contaminantes, incluso contaminantes que son fácilmente reconocibles por el color, el olor que adquiere el agua, etc. Y usted riega con esa agua las plantas. Usted le echa la tierra y la planta. Entonces la planta no puede, desde el estado de existencia que ella tiene, esa entidad viviente que hay en forma de planta, no puede distinguir: esta agua es buena, o esta agua está contaminada, o esta agua es venenosa, o esta agua es saludable. Ella simplemente tiene que cumplir sus funciones como planta. Ella simplemente absorbe, pero evidentemente, como el agua está preparada para dañarla, entonces el agua la va a perturbar su funcionamiento interno y la va a enfermar o la va a cegar. O sea, no hay noción, no hay la más mínima noción de conciencia en ese sentido. Por lo tanto, no puedes decidir qué es lo bueno o qué no es lo bueno para mí, y mucho menos puedes decir: esto lo voy a realizar o voy a dejar de absorber ahora porque esta agua está envenenada. No, ella simplemente está absorbiendo y realizando sus funciones de manera completamente inconsciente o completamente automática. En los animales ya vemos un poquito más de asomo de mente animal o de algo, una conciencia primitiva. O sea, el animal puede tener un poquito más de noción. O sea, cuando ve determinados estímulos que le causan dolor, él es capaz de poder coger por otro camino o no comer más ese tipo de comida. Pero aún así vemos que el animal está completamente arrastrado por sus instintos. Es muy difícil poder ver a un animal que se resista a sus instintos. O sea, si tiene hambre, él busca desesperadamente qué comer, y en ese momento, bueno, llega, come. Por eso cae en tantas trampas. Por eso la comida es una de las cosas que más colocan los cazadores en las trampas, una tentación de comida, ¿verdad? Si tiene deseos o se siente estímulo sexual, entonces simplemente ya se desespera y hacia allá va
También por eso cae también en muchas trampas. También los cazadores emplean algún tipo de objeto, tela o algo así con el olor de una hembra de la misma especie, y entonces el animal va así guiado por su instinto. Entonces cuando él está guiado por su instinto, en ese momento podemos ver que está completamente arrastrado. No hay la más mínima tampoco posibilidad de decir voy o no voy. Él simplemente es arrastrado. No está en el mismo estado de la planta de ignorancia total, pero aún así entonces en este caso está siendo arrastrado también por la pasión. Y esta pasión cuando está en grado superlativo pues cae en ignorancia. Y entonces caemos en el punto del ser humano. El ser humano supuestamente tiene creadas las capacidades para tener conciencia, primero de lo que es bueno y lo que no es bueno para él, de acuerdo a lo que él anda buscando en la vida o de acuerdo a su misión. Y segundo, tiene supuestamente la capacidad de decidir si ejecutar la actividad o no ejecutarla, si responder de una manera o no responder de esa manera. Esto significa que el ser humano debería, en base al conocimiento, poder distinguir, bueno, espérate un momento, esto que tengo frente a mí no es favorable para mí, así que por tanto tomo la decisión de no responder a ello o de no responder de determinada manera. Vamos a llevarlo al punto de vista del animal, o sea, del animal y de la planta. El ser humano podría decir, no, esta agua que me acaban de echar es un agua contaminada, entonces yo como planta no la voy a absorber, voy a limitar, voy a pausar mi actividad de absorción hasta que esta agua vaya pasando. Y en el caso del animal, el ser humano diría, no, espérate, o debería decir, aquello que está allí sí es un alimento muy delicioso, pero puedo distinguir que está en medio de una trampa. Si yo voy hasta allí, entonces este cordel o esta soga o este palo se mueve hacia acá y cae la jaula sobre mí. Por tanto, no voy a ir hasta allí. Pero si observamos nuestra vida cotidiana, vamos a ver que en la general no sucede así. El ser humano actúa en muchos de los casos como plantas, o sea, sin conciencia ninguna, o actúa como animales, o sea, lleno de pasión hasta lo último. Entonces actúa como todo menos como seres humanos. Claro, evidentemente podremos pensar, claro, mucha gente actúa así, siempre decimos mucha gente actúa así y siempre apuntamos hacia quienes actúan así, pero olvidamos que nosotros también actuamos así y a veces con más frecuencia de lo que pensamos. Entonces tomar conciencia de cuántas veces en nuestro día a día actuamos en el plano de la ignorancia y cuántas veces actuamos en el plano de la pasión, eso es de suma importancia, porque nos da un ejemplo claro de cuán alejado a veces estamos de lo que se supone que deba ser un ser humano. El ser humano se supone que debe estar instalado en el plano de la modalidad de la bondad. En el plano de la modalidad de la bondad, tenemos supuestamente noción del bien y del mal. Tenemos noción incluso de lo que hacemos, o sea, de nuestras conductas, cuáles son para bien o para mal de las otras entidades vivientes. Y se supone que deberíamos preocuparnos, o sea, nuestra noción de bien no debería estar concentrada solo en nosotros mismos, solo en el placer al cuerpo, en mis comodidades, sino bien extendido, o sea, hacia todas las entidades vivientes. El ser humano en su estado natural pleno debería tener una conciencia ampliada o expandida de bienestar para toda entidad viviente, porque su desarrollo en este cuerpo material le permite comprender que toda entidad viviente es parte de una gran maquinaria compleja que ha de vivir en interrelación constante e intercambio constante. Ese debería ser básicamente el tipo de pensamiento, el tipo de conciencia del ser humano. Fíjense que hasta ahí no he hablado de espiritualidad. Estoy hablando de la especie ser humano normal, en su estado natural, en su estado normal, en su estado de cultivo de sus potencialidades. O sea, el conocimiento, la posibilidad de desarrollar conciencia, debería llevarlo a ese punto. Por tanto, debería ser una especie
que debería tener todo el planeta Tierra lleno de armonía y desarrollo, lleno de alegría, lleno de vida, lleno de plenitud. Y sin embargo, vemos que sucede lo contrario. Sucede lo contrario porque el ser humano está cada vez más afianzándose en las modalidades de la ignorancia y de la pasión. ¿Por qué? Porque el ser humano simplemente se está sintiendo el centro del planeta. Se está sintiendo el centro, pero de manera inmadura, o sea, como un niño caprichoso que quiere hacer lo que él quiera con el planeta. El ser humano piensa que todo lo que entra a su vida es un juguete. Los demás son un juguete, las tierras son un juguete, las aguas son un juguete, los minerales, los tesoros, las montañas, los árboles, el aire, el oxígeno, todo es un juguete que yo voy a emplear caprichosamente para, supuestamente, obtener un beneficio a nivel personal. O sea, el ser humano está siendo movido literalmente por la pasión. O sea, él está pensando cómo puedo aprovechar esto para mi beneficio personal. Ese es el principio de toda guerra. Cuando usted simplemente desea cada cosa para su beneficio personal, entonces usted quiere la tierra que tiene el otro, porque en esa tierra hay petróleo y ese petróleo yo me puedo hacer millonario. O quiere el pedazo de mar que tiene otro, porque por ese mar yo puedo establecer un comercio más rápido y también más lucrativo para mí. O quiere un fragmento del espacio aéreo que tiene el otro, porque así puedo utilizar rutas nuevas para el comercio. O quiere simplemente las personas de otro pueblo, o quiere simplemente un objeto, un cultivo, o quiere lo que usted quiera, pero usted siempre está pensando en función de usted. Es poco probable que ese tipo de persona que piensa así esté pensando, no, quiero esto para el beneficio de aquellos. No, es para el beneficio mío. De alguna manera es para el beneficio mío. Incluso cuando lo quiero para supuestamente y pongo como justificación el bienestar de otros, si revisan un poquito, muchas veces se van a dar cuenta que en el fondo está buscando su propio bienestar porque está pensando, wow, cuando yo conquiste esto y le entrego una parte a aquella gente que no tiene casa, que no tiene esto, entonces yo voy a ser elegido como alcalde, yo voy a ser elegido como presidente, yo voy a recibir muchos votos, yo voy a salir en la prensa, yo voy a ser mediático y cuando yo sea famoso, entonces podré hacer negocios más grandes con mayor lucro. Es muy difícil encontrar una intención en el ser humano en los tiempos actuales que sea completamente desinteresada, pensada hacia los otros. Y entonces, esto es complejo, porque esa es la causa esencial del ser humano. El ser humano está jugando, consciente o no conscientemente, a ser Dios, a ser el dueño de todo, a ser el que decide todo, a ser el que controla todo, a ser el que literalmente lo que está haciendo es ser el que lo destruye todo. Entonces Krishna le está diciendo a Arjuna, mira, todas las actividades que la entidad viviente, en este caso el ser humano, desarrolla en este plano de conciencia material, todas están guiadas por las modalidades de la naturaleza y según esa modalidad que le está guiando será el resultado. Entonces incluso las actividades que pueden parecer las más elevadas y santas o divinas están siendo guiadas por las modalidades de la naturaleza material. Ahí entra la fe. Está diciendo, hay fe en la modalidad de la ignorancia. Hay un tipo de fe que emerge de la pasión. Hay un tipo de fe que emerge de la bondad. La caridad, hay un tipo de caridad que emerge de la ignorancia, otro tipo de caridad que emerge de la pasión, otro tipo de caridad que emerge de la bondad. La austeridad, los sacrificios, los hábitos de alimentación, las formas de vestir, todo, absolutamente todo, está siendo guiado por las modalidades de la naturaleza material. Así que el capítulo número 17 del Bhagavad Gita va a mencionar algunos ejemplos de algunas áreas de la vida del ser humano y cómo de manera general se manifiestan de acuerdo a la modalidad que le esté dirigiendo. Habíamos dicho que es un capítulo un poco pesado en el sentido de cómo va a mencionar áreas de nuestra vida. Es probable que si lo que menciona tiene que ver con nosotros y nos sitúa en una modalidad que no es la que nos gusta, entonces nos pongamos bravos con el Bhagavad Gita.
y digamos, no, esa parte no es así porque y empezamos a buscar justificaciones y literalmente lo que estaremos haciendo es poniéndonos bravos con la palabra de Dios. Porque así somos. Mientras que Dios habla cosas bonitas, o la palabra de Dios habla cosas bonitas sobre nosotros, qué bondadosos somos, qué esto, qué inteligentes, qué buena gente, genial, qué bueno es Dios. Pero cuando menciona algún detalle o cualidad que se identifica con nosotros y ese detalle o cualidad la clasifica como algo no favorable, ya ahí empezamos. A la defensiva y las contradicciones, porque literalmente no queremos cambiar, no queremos aceptar lo que tenemos que cambiar, o sea, no hay humildad en nosotros. Entonces, por tanto, Dios en ese momento o su palabra se convierte en nuestro enemigo, la clasificamos como un fragmento que está simplemente mal y simplemente o lo ignoramos o lo transformamos de manera tal que nos vaya a dar una buena imagen sobre nosotros y no esa imagen tan desastrosa. Entonces, vemos que el texto número 7 dice lo siguiente: incluso la comida que cada persona prefiere es de 3 clases, en función de las 3 modalidades de la naturaleza material. Lo mismo es cierto de los sacrificios, las austeridades, la caridad. Ahora escucha cuáles son las diferencias que hay entre ellos. Texto número 8. Las comidas que les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad aumentan la duración de la vida, purifican la existencia de uno y dan fuerza, dan salud, dan felicidad y dan satisfacción. Esas comidas son jugosas, grasosas, sanas y agradables al corazón. Krishna estaba mencionando la alimentación que generalmente suele gustarle a aquellos que están en la modalidad de la bondad. Entonces dice, las comidas que les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad, o sea, aquellas personas que han cultivado el conocimiento, que tienden a ser compasivas, armoniosas, humildes, simples, sencillas, entregadas a la búsqueda del Señor, etcétera, etcétera. Dice, aumentan la duración de la vida. Eso es lo primero. O sea, si usted tiene conocimiento y usted ha desarrollado verdadero conocimiento, esto significa conocimiento sobre cuerpo material o mundo material y conocimiento sobre también el aspecto espiritual de la vida. Entonces se supone que usted sepa qué es lo que es favorable para el buen y correcto funcionamiento del cuerpo material. Pero también se supone que usted sepa sobre la ley del karma, o sea, qué alimento o qué actividad relacionada con los alimentos puede traer futuras reacciones negativas para usted que pueden repercutir en enfermedades o que le sucedan cosas que vengan a ser dañinas para el cuerpo material que ahora usted posee o el que va a poseer en el futuro. Eso significa alargar o acortar la vida, o sea, la vida se alarga o se acorta por una simple razón básica, la razón del cúmulo de reacciones. Y ese cúmulo de reacciones tiene que ver con la ley del karma. Y esas reacciones vienen de mi decisión en las diferentes actividades que yo ejecuto. Y una de las actividades es la alimentación. La alimentación tiene 2 segmentos. El segmento de conseguir el alimento y el segmento de ese tipo de alimento, sus cualidades y cómo yo lo preparo. Por ejemplo, vamos a la reacción o a la acción de conseguir el alimento. En conseguir el alimento yo puedo obtenerlo de una planta. Está maduro, listo, tal, lo obtengo. O quizás es una hoja de esa planta, o es un retoño de esa planta, o es la raíz de esa planta, como el caso de, por ejemplo, los tubérculos, la yuca, el boniato o la papa, ¿verdad? O es simplemente un flor y a veces hasta tallo de esa planta y a veces hasta cualquier cosa, jugo que se obtiene de esa planta, cosas así. Perfecto. Pero también el alimento que yo prefiero puede ser un trozo de carne. Evidentemente, eso significa que para obtenerlo
tengo que matar al animal. Unas personas me podrían decir, pero no tengo por qué hacer eso. Yo puedo simplemente obtenerla ya, porque en los tiempos modernos hay sobrados establecimientos que me ofrecen esa carne que yo prefiero, que me gusta por su sabor, y ya no tengo que matar al animal. Claro, pero esos establecimientos existen porque hay gente que prefiere ese tipo de carne. Si nadie preferiría, por ejemplo, prefiriera la carne de conejo, nadie sobre la tierra comiera conejo, ¿usted cree que hubiera algún establecimiento que vendería carne de conejo? Ningún negociante se iba a vender carne de conejo porque ¿para qué si no la iba a vender? El negociante vende aquello que le es lucrativo o al menos aquello que le reporta alguna ganancia. Si no le reporta alguna ganancia, entonces simplemente no lo vende. ¿Para qué va a pasar ese trabajo? Ahora la pregunta es, ¿por qué le reporta ganancia? Porque existe un elemento que se llama el comprador. Si ese comprador no existe, si una persona no ejecuta la actividad de compra, entonces evidentemente la ganancia nunca llega para el vendedor. Entonces, aunque usted no mate al animal, usted es la razón por la cual el comerciante le paga al cazador o le compra al cazador para que mate al animal. El cazador caza, tiene una ganancia porque después de esa caza él se la vende al comerciante o al carnicero que tiene una ganancia porque después se la vende al consumidor. Entonces, realmente, usted no lo sabe, pero cuando usted está consumiendo eso, hay muy poca diferencia entre el cazador, el carnicero y usted como consumidor final. Literatura védica dice que es como un gran equipo que participa de que la matanza de animal crezca cada vez más en el mundo. Y no solo la matanza, sino los modos tan despiadados de matar. Hace mucho tiempo vi un documental sobre cómo crear centros para matar vacas de manera humanizada. O sea, que las vacas tuvieran una muerte digna. Yo me reía porque buscamos cada justificación para las cosas. Una muerte digna. Yo te voy a matar, mira, no te preocupes, pero yo te voy a dar una muerte digna. Sí, desde el punto de vista externo y hasta desde el punto de vista kármica, una muerte digna o una muerte un poco que la criatura esté lo más calmada posible, que sufra lo menos posible, es superior a una muerte violenta o una muerte donde conscientemente se le torture. Pero desde el punto de vista de interrumpir la vida de esa criatura no hay ninguna diferencia. ¿Qué pasa también? La literatura védica explica dos cosas. La literatura védica dice que usted, en caso necesario, bien justificado, el ser humano puede alimentarse de un animal o puede comer carne en caso de que no tenga ningún otro alimento y de ello dependa la subsistencia para una finalidad superior en su vida. Pero vemos que en la mayoría de los casos existen otras opciones y el ser humano simplemente come o mata animales o come la carne ya simplemente por cualquier cosa menos por necesidad extrema. Él tiene otros alimentos, pero simplemente, ya sea por cultura o por preferencia o por mitos, él quiere eso. O simplemente por gusto de la lengua. ¡Wow! ¡Qué rica la carne de tal cosa! ¡Wow! ¡Qué rica! Cuando le pregunto algo. Cuando alguien dice qué rica la carne de conejo, qué rica la carne de venado, entonces él ahí, ¿qué está haciendo? Él está disfrutando de la lengua, disfrutando del sabor de la carne. En ese caso, ya no es que se está muriendo de hambre y no le queda más remedio que matar al venado para subsistir un poco o sus niños no tienen nada más que comer, ¿verdad? En ese caso es qué rica. O sea, lo está haciendo porque le gusta, porque quiere satisfacer el paladar. Eso es pasión pura. Se quiere satisfacer el paladar. Y se mezcla con ignorancia porque no tiene la menor idea ya de que está interrumpiendo la vida natural de una entidad viviente y por tanto va a tener que responder por ello. Ojo, no estoy cuestionando, no estoy criticando la elección que cada cual haga sobre sus alimentos. Simplemente estoy compartiendo con ustedes una parte de lo que dice la literatura védica. Otra persona podría decir sí, pero también el pueblo védico
plantea en diferentes épocas el sacrificio de animales, o sea, el pueblo védico también se alimentaba de animales. Evidentemente sí, incluso los atrillas o los cazadores, disculpen, los guerreros, a veces se dice que entrenaban para mantenerse en forma, sus instintos en formas, vivían muchas veces en el bosque y evidentemente se alimentaban de lo que cazaban, o sea, de la cacería. Si observamos esta área, o sea, estos guerreros, vamos a ver que esos guerreros cazaban para alimentarse. No vamos a encontrar ningún registro védico de estos guerreros cazando para comercializar o cazando para almacenar, para tener comida durante un mes, sino cazaban para alimentarse hoy, lo que necesitaban hoy. Y entonces vemos lo segundo, vemos que la literatura védica prescribió en un momento dado que incluso el sacrificio o la matanza de un animal determinado debería de ir acompañado de cierto ritual, o sea, cierto estado de conciencia, así como también ciertos mantras, etcétera, etcétera, con la finalidad de que al sacrificar ese animal por una causa supuestamente justificada, ese animal pudiera automáticamente obtener una forma de vida superior. Literalmente lo que se estaba viendo, ¿por qué surge esto? Si vamos a la profundidad de la literatura védica y vamos a la explicación de las grandes almas, vamos a revisar un poco siempre que hay un hilo conductor en todas las indicaciones del Señor o de los representantes del Señor. Y ese hilo conductor es ver cómo en una época determinada, a pesar de las costumbres o inclinaciones, podemos introducir algo que de alguna manera relacione al ser humano con la adoración al Señor Supremo. Cuando el ser humano se fue degradando, entonces el ser humano comenzó la tendencia de la matanza de animales. Antes no lo hacía, vivía en armonía con los animales. Entonces él comenzó esa tendencia, comenzó a sentir gusto, cierto gusto por la carne, por el sabor de la carne y por el efecto que la carne provocaba sobre su organismo físico, o sea, un efecto de fortaleza, de cosas así, o sea, se sentía más activo cuando empezó a probar la carne. Entonces, cuando grandes almas en esa época aparecieron, se dieron cuenta que esa tendencia inevitablemente iba a conducir hacia un aumento del consumismo de carne y por tanto un aumento de la matanza, por tanto un aumento ¿de quién? De la violencia. Y sabemos que la violencia conduce a todo menos a la modalidad de la bondad. O sea, la violencia no eleva al ser humano, sino lo degrada y eso lo podemos ver con facilidad. Entonces, sin embargo, vieron que no iban a poder detener esa tendencia. ¿Qué hicieron entonces? Como el ser humano aún conservaba un poquito de principio religioso y le concedía cierta importancia a estas cosas de la espiritualidad, el Señor Supremo, o sea, había cierto respeto todavía. Entonces ellos establecieron reglas como las siguientes. Perfecto. Si vas a matar un animal, primero, que sea por necesidad y segundo, haz este ritual. Entonces, en la composición del ritual incluía una serie de mantras y elementos donde ese ser humano cuando practicaba esa ofrenda simplemente decía una serie de mantras que traían a su mente, que traían a su conciencia la presencia del Señor Supremo. Esto significaba que se preparaban para el sacrificio y ejecutaban ese sacrificio pensando de una manera u otra en el Señor Supremo y pensando en un deseo de que esta entidad viviente alcanzara una forma de vida superior en su próxima encarnación, o sea, que este animal alcanzara una forma de vida superior. Una persona podría decirse, pero bueno, al final lo mataba. Claro que lo mataba, pero quiero que vean la diferencia. Lo mataban, pero al menos todavía se conservaba de alguna forma un pensamiento dirigido a Dios. Una persona también podría decir, pero ¿de qué sirve ese pensamiento si al final mataban a la criatura? Y es que hay una diferencia muy grande entre usted simplemente matar hundido completamente en la pasión o en la ignorancia
o matar y aún conservar algún tipo de pensamiento elevado. Vamos a recordar el cuento, la historia del cazador y Narada Muni. Narada se encuentra al cazador. Este cazador tenía el hábito no solo de herir a sus presas, sino de dejarlas que se fueran muriendo ahí poco a poco. Él no las mataba de repente, él gozaba torturándolas. Narada Muni sabía que no podía transformarlo de pronto porque a él lo habían criado como cazador. Ese cazador estaba guiado por su propia crianza, pero sabía que si lograba una transformación mínima en él, ya eso era algo grande. Entonces le pidió simplemente que, ya que él vivía de la caza, que por favor no las dejara sufriendo, que las matara de una vez y listo. Es violencia, es un acto pecaminoso, pero es menos pecaminoso que dejarlo sufriendo. Entonces, en aquel momento las grandes almas determinaron lo siguiente: bueno, el ser humano se está deteriorando, es inevitable que va a tomar el curso de la violencia, pero al menos vamos a tratar de que en esa violencia, ya que la va a seguir haciendo, introduzca, conserve, aunque sea un vestigio, un poquitico de pensamiento en Dios. Entonces, esa es la finalidad del sacrificio, la finalidad del sacrificio, de que le ofrecieran supuestamente ese sacrificio o ese acto al Señor Supremo. Evidentemente al Señor Supremo no le interesa que usted le ofrezca ningún animal muerto, ni la muerte de ningún animal, ni nada de eso. Las grandes almas introducen eso, vuelvo y repito, para que usted, aún en medio de eso violento, pensara en el Señor Supremo. El Señor Supremo no quiere eso, para nada, pero su mente, la mente del que hacía eso, iba a situarse un momentico en el Señor Supremo, y eso iba a hacer que su acto fuera menos grave y conservara a un poquitico. Pero con el tiempo que pasó, el gusto entonces por matar, el gusto por comer carne, hizo que los brahmanas, sacerdotes y la población en general empezara a querer comer cada vez más carnes y empezar a inventar para cualquier cosa un sacrificio, una justificación. Cualquier cosa era una justificación para hacer un sacrificio. Entonces, de nuevo el Señor Supremo, al ver que todo iba en deterioro creciente, ¿qué hizo? Otro avatar, o sea, otra aparición, otra expansión, otro enviado del Señor para resolver el asunto que estaba tomando una dirección grave. ¿Qué estaba pasando realmente? Las personas estaban utilizando ahora los rituales para un fin diferente al dado. Porque el ritual, cuando surgió, el ritual de sacrificio, surgió para que el ser humano se alimentara de la carne, pero solo en casos excepcionales, y aún así en esos casos la relacionara completamente con una ofrenda al Señor Supremo. Pero la lujuria por comer carne fue haciendo que se olvidaran de eso y simplemente se quedaran con la partecita donde decía en la literatura o en las leyes védicas que se les permitía matar animales. Simplemente haz este mantra, bla. Y empezaron, guiados por la lujuria, a repetir el mantra de manera fría, pero sin cualidades internas. Un mantra, si el que lo dice no tiene las cualidades adecuadas internamente, o sea, si su estado de conciencia no está ubicado en el plano adecuado, de nada sirve. Viene a ser para mal del propio que lo predica o lo practica. Entonces el ser humano se estaba degradando. Permanecieron los mismos mantras, pero ya no había calidad en el ser humano que decía el mantra. Así que ya no estaba funcionando. Así que el crimen estaba siendo literalmente un crimen. El ser humano cogió esa tendencia, no porque la literatura védica permite el sacrificio, permite esto, solo hay que decir el mantra. Y entonces apareció el Señor en la forma del Buda. ¿Qué hizo este iluminado del Señor o esta expansión del Señor? Lo que hizo fue negar a la literatura védica. O sea, él observó que la persona en su deterioro estaba tomando la literatura sagrada como justificación para perpetrar actos completamente pecaminosos. Entonces él vio que por esa vía ya no había solución. La única solución estaba en dar argumentos aparentemente sólidos que negaran la autoridad de la literatura védica, y así entonces el ser humano ya no tendría justificación para matar. Por eso el Señor, en la forma de Buda,
lo que hace es dar argumentos, crea una filosofía que aparentemente niega la existencia de Dios y por tanto niega la validez de la literatura sagrada. Y la presentó con tanta lógica, con tanta firmeza, con tanta veracidad y con tanta mansedumbre que la mayoría de la población de la época se sintió atraída hacia esa filosofía y por tanto negó lo que decía la literatura védica y negó la existencia de Dios, lo negó todo. Cualquiera podría decir, pero ¿cómo el Señor va a enviar a alguien para que niegue la presencia del propio Señor? Evidentemente, ese alguien, si vamos a la profundidad, nunca negó la presencia del Señor, porque ese alguien lo que hizo fue simplemente resolver el problema de la matanza y hacer que las personas, la mayoría, comenzaran a seguirlo a él y seguir el estilo de vida que proponía. ¿Cuál era el estilo de vida que proponía el Buda? El estilo de vida que proponía el Buda, si se fijan y estudian, era un estilo de vida marcado por la bondad pura. Un estilo de vida marcado por el equilibrio, la mansedumbre, la compasión, la unidad entre todos los elementos que conformaban el mundo material, una vida armónica, una vida dichosa, una vida pacífica, una vida completamente equilibrada. Entonces las personas empezaron a seguir a este Buda y lo escuchaban. Todos los días se cuentan que el Buda con sus discípulos y con otras personas que venían a escucharlo hacía una prédica. Hablaba sobre el equilibrio, la importancia, hablaba sobre el Dharma, etcétera, etcétera. Esa prédica estaba cargada de amor, sabiduría y compasión. Y cuando esa palabra cargada de amor, sabiduría y compasión entraba por el oído de los oyentes, entonces causaba un estímulo en su corazón, despertaba lo mejor de la entidad viviente, o sea, lo mejor del ser humano. ¿Qué estaba haciendo realmente este Buda? Este Buda estaba ayudando a que la humanidad evolucionara, diera un paso más. ¿Hacia dónde? Hacia el estado de liberación. ¿Qué es el estado de liberación? El estado de bondad pura. ¿Qué es el estado de bondad pura? El estado donde tú te liberas del condicionamiento y te sitúas en una posición perfecta para después comprenderte como algo más allá del cuerpo. ¿Y qué pasa cuando yo me comprenda como algo más allá del cuerpo? Después, de manera natural y de manera progresiva, yo voy a hacerme preguntas como, por ejemplo, perfecto, si no soy la materia, si no soy el cuerpo, entonces, ¿qué soy? Y eso que soy, ¿de dónde viene? Eso me va a conducir en mi madurez a preguntas sobre Dios. El Buda, por tanto, estaba negando la existencia del Señor, así como también estaba negando la literatura sagrada de forma aparente, porque en verdad que estaba haciendo que todo el mundo viniera a él y el discurso que le estaba dando era un discurso coherente con lo más profundo de la escritura sagrada. ¿Qué es lo más profundo de la escritura sagrada? La revelación de nuestra identidad espiritual, la revelación de nuestra posibilidad de una vida completamente liberada. ¿Qué es eso? Eso es la conciencia espiritual. Fíjense la sabiduría del Señor. El Señor siempre encuentra la manera más adecuada, perfecta, inteligente de cómo en una época determinada introducir algo de manera tal que le dé una siguiente oportunidad al ser humano de que no se degrade cada vez más. Los que están listos la aprovechan, los que no están listos la desaprovechan y así vuelve después otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Entonces acá, en la modalidad de la bondad de los alimentos, el Señor decía, aquellos que les gustan, aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad aumenta la duración de la vida. O sea, vemos que hay alimentos, cualquiera lo sabe, que disminuyen la duración de la vida. Hay alimentos que no son para nada armónicos para el cuerpo, que no causan ningún bienestar, sino que causan un deterioro progresivo de la duración y el equilibrio de la vida. Pero cuando uno tiene conocimiento, aprende de eso y entonces trata de evitar esos alimentos. No solo alimentos, hay formas de alimentarse, hay hábitos alimentarios que también hacen que la duración de la vida disminuya.
Sigue. Dice que purifican la existencia de uno. Sabemos también que hay elementos que desde el punto de vista sutil lo que hacen es que contaminan. Los alimentos no son simplemente alimentos. Los alimentos no son solo una mezcla de diferentes compuestos orgánicos y no orgánicos como vitaminas, proteínas, minerales, etcétera, etcétera, grasas, carbohidratos, cosas así. Los alimentos también son una construcción de elementos sutiles. Cuando usted come la carne de un animal, usted no está comiendo solamente el conjunto de tejidos, el conjunto de células, el conjunto de fibras, el conjunto de proteínas. Usted está comiendo también el conjunto de emociones, el conjunto de diferentes estados que ese animal vivió y almacenó durante su vida. Cuando usted come la carne de un animal, por ejemplo, y ese animal murió o pasó gran parte de su vida en estado de miedo o en estado a la defensiva o en estado de ansiedad o en estado de dolor o en estado de estrés o en estado de lo que sea, usted está comiendo literalmente miedo, ansiedad, dolor, estrés. Y eso no piense que se desaparece. Eso comienza a pasar parte de su almacén de información propio de usted como entidad viviente. En su cuerpo y en su mente va a encontrar un espacio para alojar estos diferentes estados. Entonces eso va a hacer que poco a poco usted vaya haciéndose el blanco perfecto de una serie de nuevas emociones en su vida, que poco a poco van a ir conduciéndolo a que usted tenga la tendencia quizás a volverse un poquito más violento, un poquito más ansioso, un poquito más desesperado, un poquito más esto, un poquito más aquello. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Eso quiere decir que el alimento, cuando se habla de contaminación de la vida o de pureza del alimento, no se refiere simplemente al estado físico comprobable, sino que se refiere al estado sutil. Cuando una persona está muy equilibrada y muy bien establecida en el plano del equilibrio y en un silencio profundo en su interior, si una persona comienza a situarse o comienza a pensar o a meditar, por decirlo así, en un alimento determinado o mientras lo está comiendo, una persona puede sentir. Hagan ese experimento. Ya no hablo del sabor, vayan más allá del sabor, vayan más allá del tacto, más allá del olor, más allá de los sentidos del cuerpo material y simplemente traten de tomar conciencia de la presencia de un alimento. Ya sea simplemente estar en presencia de ese alimento o estarlo masticando o estarlo oliendo, lo que ustedes quieran, pero tomen conciencia. No de su olor ni de su sabor. Sientan el alimento. Traten de experimentar el alimento y van a ver que no todos los alimentos van a provocar la misma experiencia sutil en usted. Hay alimentos que van a traerle a usted una sensación de intranquilidad. Hay otros alimentos que le van a traer tristeza en lo más profundo. Hay otros alimentos que le van a traer preocupación, otros le van a traer dicha, alegría, otros le van a traer paz. Y en ese traer de los alimentos influye quién lo cocinó. Porque si alguien cocinó un alimento lleno de preocupación, en ese alimento va a venir una dosis de preocupación. Si alguien cocinó un alimento lleno de tristeza, en ese alimento va a venir una dosis de tristeza. Pero no solo lo cocinó. Si alguien le regaló a usted un alimento, una fruta, y ese alguien está lleno de ansiedad, en esa fruta va a venir una dosis de ansiedad. En esa fruta va a venir una dosis de violencia si es una persona violenta. En esa fruta va a venir una dosis de tristeza si es una persona que está deprimida. O sea, elevarse implica dejar de guiarse simplemente por la información grotesca de los sentidos y usted comenzar a ampliar su conciencia y tener una forma diferente de percepción. Entre en silencio, equilibre su perturbación interna y comience a sentir las cosas. Deje de ver los espacios con sus ojos y comience a sentir los espacios. Deje de oler simplemente con su nariz y comience a sentir. Deje de escuchar con sus oídos y comience a sentir, comience a tomar conciencia, a experimentar. Experimente a las personas, experimente a los objetos, experimente las plantas, experimente la tierra, experimente una habitación, experimente su puesto de trabajo, experimente el día, experimente el amanecer, o sea, experimente en ese mismo momento qué atmósfera, qué ambiente, qué energía sutil está caracterizando, está acompañando a ese objeto, a ese momento, a esa persona. Experimente.
Porque si usted no desarrolla esa capacidad de tomar conciencia profunda, usted va a ser un esclavo eterno de las energías sutiles. Entonces usted a veces se va a sentir ansiosa, preocupada, etcétera, etcétera, sin saber por qué. Usted necesita experimentar, necesita refinar su nivel de conciencia, su percepción profunda. Experimente. Y cuando usted sienta un alimento que trae consigo un oleaje de perturbación muy profunda, el consejo es, si es posible, no lo tome. Si es posible, no lo tome. O de lo contrario, si lo va a tomar o lo tiene que tomar, entonces desarrolle la habilidad o el método necesario para colocarse usted en un estado tan superior a ese, que ese estado neutralice o transforme al estado de ese alimento. Por eso le ofrecemos los alimentos al Señor, porque el Señor es la pureza personificada, no hay nada más puro que Él, por tanto no hay nada que lo pueda contaminar. Así que si yo me sitúo en un estado de agradecimiento a Dios, si yo me sitúo en un estado de conciencia de Dios, si yo me sitúo en un estado de completa entrega al Señor, entonces yo en ese estado tomo conciencia de un alimento. Entonces ese alimento también va a pasar a formar parte de ese estado. Entonces cualquier tipo de, por llamarlo así, perturbación sutil que ese alimento traiga va a quedar completamente transmutada. Pero eso no significa: oh Señor, acepta este alimento, Señor, gracias por el alimento, cantar 48 mantras y 52 rezos y oraciones. Eso es por gusto. Significa que usted tiene que situarse en un estado consciente de presencia de Dios. Usted tiene que sentirse en presencia de Dios. Usted tiene que sentirse a los pies del Señor. Usted tiene que sentirse lleno de armonía del Señor, lleno de amor por Dios. Si usted no se siente así, antes de decir los mantras de agradecimiento, las oraciones o las palabras que usted quiera, esos mantras, palabras y oraciones son por gusto, son simplemente palabrería. Es cuestión de conciencia. Usted tiene que asumir, que experimentar una conciencia de presencia divina, de presencia en el Señor, de amor en el Señor, de entrega en el Señor, de verdadero agradecimiento. Usted tiene que tomarse el tiempo necesario para experimentar en su corazón dicha, silencio, mansedumbre, brillo, verdad, alegría, gozo, amor, plenitud. Tómese el tiempo necesario. Al principio es muy difícil hacerlo porque usted no está acostumbrado, pero si lo va intentando en el silencio, si se va dejando llevar o si se va reuniendo con personas que ya lo hagan, y esas personas, su estado le va a ayudar a que usted lo vaya logrando y comprendiendo. No tenga prisa, es un entrenamiento progresivo, pero debemos hacer eso. De lo contrario, constantemente en nuestra vida los alimentos que tomemos nos estarán contaminando, porque todas de una manera u otra están contaminados, no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista sutil. Sobre esto de los alimentos vamos a ir hablando porque es un tema interesante y no he terminado de compartir el verso, pero ya el tiempo se ha hecho demasiado largo y la grabación se va extendiendo demasiado. Que la gracia y el amor nos ayude a comprender todo lo que tiene que ver con lo sutil y lo no sutil, para que podamos comprender que es necesario perfeccionar y purificar y refinar nuestra percepción. Debemos abrirnos, debemos comprender que más allá de lo visible, más allá de lo audible, más allá de lo palpable, más allá de todos los estímulos físicos, existe una gama aún mayor de estímulos sutiles, la cual también tenemos que organizar, de la cual también nos tenemos que cuidar, y la única forma más maravillosa y perfecta de hacerlo es situándonos nosotros en la presencia de Dios. Si usted se pone a luchar contra los estímulos sutiles, nunca va a vencer porque son ilimitados. La manera más rápida y fácil es buscar refugio en la suprema personalidad de Dios, pero buscarlo de manera seria, responsable, consciente, sincera y amorosa. Que la paz y el amor de nuestro Señor nos acompañe. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,